temático tienes 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 unidades las que vamos a abarcar en tu primer cuatrimestre. ¿Ok? La primera unidad es fonética y fonología, concepto de fonética, concepto de fonología, teoría de la fonología y la fonética y fonología en las áreas discursivas. Esos son los primeros temas que vamos a ver en la unidad 1. En la unidad 2 es la anatomía y la psicología de la producción del habla. En la primera unidad vamos a hablar prácticamente de conceptos o que logres comprender la diferencia entre la fonética y la fonología. Yo te había comentado en la clase anterior que son dos ramas de la lingüística, entre otras, y pues obviamente nos vamos a enfatizar en estas dos, pero generalmente en la primera unidad es únicamente que tú logres diferenciar el concepto entre fonética y fonología, ¿ok? Y pues vamos a abarcar un poquito lo que es de la teoría, no mucho, para que también no sea algo tedioso. En la segunda unidad es la anatomía y la psicología de la producción del habla. En el primer tema sería el sistema nervioso y respiratorio en el proceso de la producción del habla. En esta parte pues te voy a explicar cuál es la función o cómo es que fungen estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema respiratorio, para producir el discurso o para que nosotros podamos producir la cuestión del habla. Okay, en la segunda, estructura y funciones de la laringe y la faringe. Obviamente te voy a hacer un poquito de, en esta unidad te voy a adentrar un poquito a las partes internas que fungen para que podamos hablar, entre ellas por la laringe y la faringe, los mecanismos del corrientes del aire, pues también en la cuestión nasal, sonidos vocales, la diferencia entre sonidos vocales y consonantes, las maneras de articular, sonidos nasales, fonemas que se producen por medio de la nariz, segmentación y estructura, las características que tienen ciertos fonemas o que siguen ciertos fonemas, y por último el uso de los diptongos, que es un tema que en el grupo A platicábamos mucho, que eran temas que incluso lo veíamos en la primaria, ¿no? Pero que no éramos como tan conscientes o no recordábamos tan claramente estos temas, ¿no? En la tercera parte tenemos la organización de fonemas, variedad fonética, conceptos de fonemas, reglas para estructurar fonemas, simetría de los fonemas y significado. Prácticamente a partir de la unidad 3 hacia la 5 es un poquito el repasar los temas principales. A mi consideración, obviamente todos son importantes, pero a mi consideración creo que los más importantes o los más fuertes son las dos primeras unidades. ¿Okay? La tercera es prácticamente una combinación de ambas, entonces va a estar también bastante sencillo. En la unidad 4, teoría de la generación de fonología, orígenes de la fonología, nuevamente se retoman temas básicos de la teoría, en específico de dos autores, los sonidos del idioma. Aquí también adentramos mucho en la cuestión de por qué, o destacamos la importancia de por qué estudiamos o por qué es importante estudiar los sonidos en el idioma inglés. La acentuación y la entonación en el idioma inglés prácticamente también está combinado al uso del stress y de an intonation. Entonces es básicamente algo que también vemos en español, ¿no? O que a lo mejor lo llegamos a ver en la materia de español ya sea en el bachillerato, en la secundaria y demás. Son cosas muy relacionadas. Símbolos que representan las vocales, símbolos que representan las consonantes, símbolos utilizados en las transcripciones. Más adelante, y ya cuando lleguemos a la cuarta unidad, vamos a empezar a hacer transcripciones del idioma inglés. Entonces, ahorita, cuando lleguemos a esta unidad, sí te voy a pedir que descargues cierto diccionario que yo te voy a compartir para que podamos hacer las traducciones. Las transcripciones hasta parecen como unos símbolos ahí medio raros, pero pues obviamente son estos sonidos que son representados por medio de las letras. Entonces esto lo vamos a trabajar más adelante. Combinación de vocales y consonantes es nuevamente un tema que se vio en la unidad número 2. Y por último, pues ya llegaríamos a las alteraciones fonéticas y fonológicas, características de cadenas discursivas del inglés, percepción de los fonemas, producción de los fonemas, alteraciones en la producción del lenguaje oral y dificultades fonológicas, que también estos temas vas a tener justamente en esta primera unidad vamos a tener una tarea que precisamente es investigar acerca de algún trastorno del lenguaje que producen estos problemas a la forma de producir el habla. Entonces son temas que van muy ligados uno con otro y van a estar muy sencillos. Y pues obviamente lo que tenemos acá abajo son algunas
algunas ideas para trabajar en clase y también para que yo los pueda evaluar. Entonces, pues sería prácticamente nuestro temario. Es un temario bastante corto y retomando también esta parte, muchos de nuestros temas se van a prestar para que podamos trabajarlo, ya sea de 2, 3 o 4 temas por clase. Entonces va a estar muy sencillo. Creo que nos va a dar, bueno, lo he estado trabajando así para que podamos abarcarlo de forma general, para que no quede pendiente por ahí un tema que no podamos ver o que a lo mejor quede pendiente. Entonces, pues obviamente ese no es el objetivo, pero para que ustedes sepan cuáles son los temas que vamos a ver. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Jael, me parece, bueno, Moni, creo que sigue levantada tu manita para que lo puedas desactivar. Y me tengo la manita levantada de Jael, Yael o Jael, Jael Reyes, Yael Reyes. Hola, me parece que tienes la manita levantada. Y aquí tengo Libro. ¿Sí me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Sí, le decía que me parece que la clase pasada nos comentó que compraríamos un libro. ¿Es lo mismo que comentó del diccionario? Ah, el libro que les comenté, al primero que, no sé si, bueno, lo que me recuerdas es, no sé si también les comenté que era un libro de Oxford, me parece, creo que sí era ese, ¿verdad? Sí, Ah, el libro de Oxford, el primero que les comenté, era prácticamente porque estábamos hablando un poquito del nivel inglés. El primer libro que yo les comenté era para que, pues, a los que quisieran a lo mejor mejorar un poco su nivel de inglés y que a lo mejor comenzar con un A2, B1, les iba a compartir un material. Que de hecho como es un libro un poquito extenso, entonces lo estoy escaneando por partes, pero ya estoy por finalizarlo. Pero ese libro yo se lo voy a mandar al ingeniero de la escuela para que él se los pueda publicar en la plataforma. Yo directamente no lo puedo publicar, pero ese libro que tú mencionas es precisamente para el nivel de inglés, para mejorar o para practicar temas específicos del idioma. Y lo que yo les estoy comentando ahorita es un diccionario. Ese diccionario no es un diccionario físico, que bueno, también lo pueden manejar como un diccionario físico, pero el link es justamente es una app que está disponible para Android y para Apple. Entonces lo van a poder descargar y con ese diccionario vamos a poder empezar a hacer, obviamente, o empezar o también ustedes para que comiencen a tener una noción de las transcripciones fonéticas. Pero cuando lleguemos a la unidad 4, que es precisamente realizar transcripciones fonéticas, en ese momento creo que nos va a ser muy muy útil hacer eso, utilizar esa herramienta. Entonces, el link que les voy a mandar es de un diccionario digital, es una app, ¿vale? Y el otro es un libro para la mejora del idioma. Entonces, creo que nada más enfatizo eso para que a lo mejor no nos confundamos, ¿vale? sí, entendido, Ok, gracias. no, gracias a ti. Carol, por ahí tengo tu manita levantada. Podría compartir más o menos como el editorial o la publicación y qué libro sería para irlo consiguiendo, porque yo sí soy más de físico. Ah, eres más de físico. Mira, el Sí, libro sí lo puedes conseguir, es de la editorial de Oxford. No lo tengo aquí en físico, lo tengo en digital. Entonces, pero también de pasarlo de físico a digital, que también es una broncota. Pero dame de aquí al lunes para que te lo muestre físico. Lo tengo en el colegio. Entonces el día lunes yo les comparto por medio del, del grupo la fotografía del libro y ya el libro finalizado escaneado para que lo puedas hacer. O también esos libros más o menos están entre unos 1200, 1300 y son 2 libros que se trabajan. Como les comento, este libro que les comento se llama Harmonize Number One y es un libro que te ayuda, obviamente te da introducción al idioma inglés, es un A2, B1. Bueno, en el libro te dice que es A1 más, pero con las evaluaciones es un A2, B1. Entonces,
Este libro lo puedes conseguir con la editorial de Oxford, lo puedes checar ahí en internet si a lo mejor puedes comprarlo en línea. Te digo, más o menos cada libro está entre 1200. El primero, el Student, está en 1200 más o menos, y el segundo está un poquito más barato, está como en unos 800 pesos. Pero yo les sugiero que si yo les hago el escáner del libro, entonces mejor lo puedes llevar a imprimir. Entonces también esa es una cuestión a lo mejor para que no hagas el gasto tan fuerte. Entonces creo que también sería una parte. Pero el lunes ya sin falta les hago llegar la foto del libro y ya también el libro escaneado para que ustedes ya sepan si lo quieren comprar o lo quieren imprimir. Y en dado caso de que lo quieran comprar o que lo quieran adquirir, también me pueden comentarlo para que yo lo comente con Oxford y también les puedan hacer un descuento ahí en el colegio, ¿vale? Pero ya sería una cuestión de que ustedes Maestra, manden. ¿es uno color moradito? No, es azul, es como azul, Ok. sí, es un azulito. A ver, déjame buscarlo rápido aquí y a ver si te lo puedo. A ver, en un segundo, mejor lo busco aquí en el teléfono y se los envío. A ver, les tomo la fotografía. Miren, aquí, fíjense, aquí en Amazon lo puedes adquirir en Aquí. 1035 y con descuento son 945. Pero la verdad desconozco de que si lo compras por este medio te den acceso a la plataforma de Oxford. Y la verdad es que si tú, también será una cuestión de investigarlo, porque si en dado caso de que lo compres y a lo mejor no te den el acceso a Oxford, creo que sí va a estar complicado, porque prácticamente el libro se contesta por medio de audios y de videos. Trae unos videos muy bonitos que te hacen centrarte en un contexto más real. Entonces está muy padre. La verdad es que es de los pocos libros de inglés que yo he visto que son muy muy buenos. Pero no sé si ya lo pueden checar, se los mandé ahí al grupo para que lo puedan ver. Pero déjenme adecuar eso, platicar a ver si puedo conseguirles también a lo mejor que nos hagan un descuento, que pues obviamente por ser parte del colegio sí. Pero denme de aquí el lunes para investigarlo, ya que pueda platicarlo bien con los de la editorial, ¿vale? Entonces, Maestra, yo también le estás en quería preguntar algo. mande. Mm, No estoy en el grupo de WhatsApp. No Ay, sé si hicieron uno independiente. La verdad es que soy nueva ingresando. ay, sí, no te preocupes, Carol. No seas malita. Pásame aquí tu número, escríbeme o mándame tu número aquí por privado y ahorita te agrego, ¿vale? O Ujú. también Sí, maestra, gracias. si hay algunos de ustedes que faltaron, les envío mi WhatsApp y me escriben por favor, ¿vale? Y yo les envío el link para que se unan y ya podamos este Ya le compartí mi número por el chat, maestra. ok, Quedo al pendiente. muy bien, Gracias. gracias. De todas formas aquí se los mando a los demás para que nos para los que hagan falta, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita que entonces si quieres ya envié la fotografía, pero no te preocupes, la vuelvo a reenviar para que la veas. Pero es un libro, para los que ya estén o que ya tengan acceso al grupo, ya pueden ver el libro. Y bueno, ese es un libro que, como les comento, no es necesario para la materia, pero sí es un libro que ustedes a lo mejor si están comenzando a aprender inglés, creo que es algo que les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, sin más dudas, ahora sí ya podemos, ¿todo bien, Caro? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, entonces cualquier cosa aquí me van comentando para que sigamos, ¿vale? Cualquier cosa me escriben. Y bueno, entonces terminando esta parte, pues este va a ser nuestro temario que vamos a trabajar durante esta unidad. Les repito, el libro del que les estoy hablando y del que estamos conversando es para que tú mejores tu nivel de inglés, ¿ok? Y es un libro que nuevamente lo recomiendo bastante, está muy completo, muy sencillo de comprender y obviamente pues te da como ese contexto real, ¿no? No tanto como de
haz oraciones y demás, como muy aburrido. Entonces nada de eso, es un libro muy muy bueno que la verdad les va a valer la pena. Y les digo que son dos. En el primero te da el contexto y en el segundo ya son ejercicios para trabajar. Entonces ese es el libro. Y en la segunda parte pues les comentaba acerca del diccionario digital. Es un diccionario que tú te metes, lo buscas en Play Store, lo descargas y ya lo tienes en tu teléfono y te va a ayudar muchísimo para la transcripción fonética, ¿vale? Ahora, ahora sí que ya abarcamos la parte del temario. El temario incluso lo puedes ver en la plataforma para que lo puedas imprimir o vayas a ir subrayando los temas que vayamos trabajando, ¿vale? Por aquí nada más déjenme leer rápido los mensajes. Por ahí creo que me estaban bueno, alcancé a ver nada más que se estaba trabando un poquito el internet. Supongo yo que es por la lluvia o a lo mejor u otra cuestión, pero así si están teniendo estas fallas me van comentando para que a lo mejor repita una parte, ¿no? Sí, aquí no sé si soy yo, pero se traba mucho en internet. Entonces le ponen, ¿eres tú? También a mí se me traba, quizá la lluvia. Sí, se quedó pasmada y no entendí. No, profe, ok, dice No, que no, es la plataforma. no se En general, sí veía. tiene que salir. Ok, no sé, ok, muy bien, ¿vale? Por ahí ya, ay, muchísimas gracias a Laura que nos compartió el grupo. También hay para que se puedan ir agregando, muchísimas gracias. Ok, entonces, ahora sí, voy a apagar tanto mi cámara porque cuando proyecte la cuestión de la clase, bueno, más bien de la presentación de PowerPoint es cuando se tiene un poquito de problemas. Entonces, aquí ando y les voy a proyectar la parte de la clase, ¿vale? Ahora, entonces, nosotros, y como te comenté en la clase anterior, todas las clases obviamente van a tener una cuestión diversa o una actividad diferente a elaborar, pero en realidad toda la estructura de la clase es la misma. Siempre vas a tener tu presentación del tema, en este caso es Introduction to Phonetic and Phonology, introducción a la fonética y la fonología. Class number 1, in this case is class number 2, and my name, okay? In the second part you have how will be evaluated, cómo van a ser evaluados, ¿ok? Aquí le van a poner, aquí si quieren váyanle tomando captura. De todas formas, cada que impartamos una clase yo te voy a subir esta presentación a la plataforma para que la puedas ver o la puedas tener disponible las veces que quieras, ¿vale? Entonces dice Evaluation Activity and Percentage, ¿ok? Tienes la actividad y los porcentajes. Class Assignment. Aquí es algo bien importante y también no sé si obviamente cada docente tiene su forma de evaluar. En este caso el 90% o la mayor parte de tu calificación, el mayor peso que va a tener tu calificación son las actividades que se lleven a cabo, ¿ok? Cada clase vamos a elaborar una actividad, ¿vale? Podemos elaborar una actividad y vas a tener una tarea, ¿vale? Esa tarea vamos a pensar, bueno, hoy es jueves, hoy es nuestra clase, tenemos viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. La entrega van a ser todos los días miércoles, es decir, un día antes de nuestra clase. Y a mi consideración creo que es un tiempo bueno para que son días, cantidad de días buenos para que puedas realizar tus actividades y tareas. Entonces cada clase vas a llevarte una tarea, ¿vale? Muy sencilla, no te preocupes, nada compleja de que me hagas un ensayo de 500 palabras y bla bla bla, y no, nada de eso, muy sencilla, obviamente correspondiente al tema que estamos trabajando, ¿vale? Entonces dice participation 10%, attendance no graded, exams no exams, final project no final project, total 100%, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, prácticamente la forma en la que vas a ser evaluado va a ser por medio de tus tareas y por medio de tu participación, ¿vale? Obviamente, pues el colegio también está al tanto o consciente de que muchos de ustedes trabajan y precisamente por eso están tomando o optaron esta modalidad de aprendizaje. Entonces, pues obviamente está esa parte, ¿vale? En asistencia, pues obviamente no será evaluada. Sin embargo, yo creo que es bien importante que estés presente en clase. A lo mejor si no te es posible por alguna situación, pues vas a poder tener acceso a la grabación en la plataforma. No va a haber exámenes.
Un proyecto final no va a haber y obviamente pues como te repito únicamente va a ser evaluación por medio de tus tareas y de tu participación. Entonces me voy a regresar tantito acá al chat. ¿Todo está bien? ¿Les parece bien? O les pregunto porque también podemos hacer un ajuste, lo que ustedes me comenten. Porque también muchos de mis compañeros también lo que optan es por ejemplo, durante el mes tenemos 4 clases, que a lo mejor no se lleva una tarea cada clase, pero sí se lleva, a final de mes me tienes que entregar, por ejemplo, cuatro tareas en una sola. Entonces, no sé si también se te haga un poquito más fácil esa forma, o que también, o consideres que sí es más fácil llevarlo cada semana. Entonces, como ustedes me digan, por aquí Selene me comentó, está perfecto. ¿Y quién más? Para mí está bien, ok, está perfecto, para mí está bien. Para mí está bien así, ¿vale? Entonces, ¿les parece que sigamos? Liz nos comenta también que está bien así. Entonces, bueno, entonces esta va a ser la forma de one homework per week, yes, per week. A mí cada semana se me hace bien por la retroalimentación y sí, porque de hecho en cada en cada una de las tareas que te lleves, yo siempre la reviso una semana, este un día antes de la clase, y cuando tienes a lo mejor una cuestión que hay que mejorar, obviamente te asigno tu calificación y te pongo pues obviamente a lo mejor un comentario para mejor, ¿vale? Pero sí me parece, bueno, yo también considero o decir esa forma por la cuestión de una retroalimentación constante, ¿no? Que a lo mejor en tu primera tarea a lo mejor te faltaron muchos aspectos, bueno, pues a la segunda ya te hago las observaciones y va a ser más fácil que lo puedas mejorar. ¿Ok? Muy bien. Ale Gómez, tienes ahí levantada tu manita. Dime. Bueno, ya que vamos a entregar la tarea cada semana, sería hasta el día miércoles. Bueno, un día antes de la clase, nos dice, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, hoy se asigna, por ejemplo, hoy se van a llevar su primera clase, su primera, vamos a hacer algo. Yo creo que hoy no sería, bueno, tengo ya aquí obviamente la cuestión de su tarea para el día de hoy, pero también están entrando muchos de sus compañeros, entonces si estoy asignando tareas y a lo mejor un nuevo compañero entra a la siguiente clase, pues a lo mejor ya se quedó sin esa tarea. ¿Les parece que empecemos ahora sí con la siguiente semana con las tareas? Y sí, sería por ejemplo Sí, está un ejemplo, perfecto. ¿no? Hoy es jueves, entonces hoy jueves te subo tu asignación de tu tarea, tienes viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Entonces tienes 6 días para realizar tu tarea, ¿vale? Te digo, son tareas muy sencillas, tampoco no crean que es algo como complicado, pero así se maneja, ¿vale? ¿Te parece bien, Ali? ¿Es Ali o Sí, Ale? parece perfecto. ¿Es Ali o Ale? Ale, bueno, Ale. Alejandra, Muy bien. Entonces, Ale. vale, entonces así la hacemos, ¿va? Entonces comencemos con la siguiente semana la tarea, precisamente también para que no se vayan a perjudicar a los compañeros que están entrando. Y bueno, nuevamente me regreso a nuestra parte de nuestra presentación. Y tienes lo que es, ahora sí, tienes esta parte de, bueno, te comentaba lo de la rúbrica de evaluación, que me comentaste que consideras que está bien, que todo está en orden. Entonces, voy a seguir vamos a darle, por aquí tengo un mensajito, espérame tantito porque se traba mucho esta parte. Ok, sí. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos con la siguiente parte, que es Phonetic and Phonology, que es prácticamente, ahora sí, abarca nuestra primera unidad, ¿vale? Ok, what is phonetic and phonology? Okay, phonetic, the study of speech sounds, and phonology, the study of how sound functions and are organized in a language. Okay, tienes aquí dos conceptos bastante sencillos ante el cuestionamiento de qué es fonética y fonología. Ok, la fonética, los fonemas o la fonética en específico estudia lo que son los sonidos del discurso, ¿vale?
Y por otro lado, la fonología estudia cómo estos sonidos funcionan y son organizados dentro del idioma. Ok, a ver, en pocas palabras, la fonética es esta parte de cómo las palabras y cómo las letras producen este sonido, o conocer los sonidos de estas letras y de estas palabras, ¿ok? Y la fonología es que cómo las palabras funcionan dentro de nuestro lenguaje, ¿ok? Es prácticamente de que es meramente la cuestión del uso de estos sonidos dentro del idioma, ¿ok? Ahora, la fonética prácticamente es la rama que estudia los sonidos del habla, pero pues obviamente no te vas a quedar nada más con esa parte. Es decir, cuando nosotros hablamos producimos diferentes sonidos, y para producirlos utilizamos diferentes partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo los pulmones, la lengua, los labios, los dientes, la boca y las cuerdas vocales, ¿ok? Ahora, la fonética estudia precisamente cómo esos sonidos y esos aspectos físicos se relacionan entre ellos, ¿ok? Ahora, también cuando decimos, por ejemplo, una palabra en inglés, no solamente estamos produciendo letras, estamos produciendo sonidos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la palabra cat, ¿no? ¿Cuántas letras tiene la palabra cat? ¿Cuántas palabras tiene la... Ok, 3. Muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos conscientes de que son 3 letras, ¿vale? Pero pero ahora, ¿cuántos sonidos escuchamos? Cat. ¿Cuántos sonidos escuchamos? Tiene 3 letras, pero ¿cuántos sonidos escuchamos? 2. Exactamente. Ok. Ahora, las letras y los sonidos no son, con lo que comentan exactamente, las letras y los sonidos no son exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, es prácticamente, esta es la diferencia entre la fonética y la fonología. Fonética, los sonidos, y la fonología, cómo estos sonidos funcionan dentro del lenguaje o del idioma, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, ahora voy a continuar con la siguiente parte. Concept of phonetics, ¿ok? Conceptos de la fonética. What is phonetics? Phonetics is the study of speech sounds. La fonética es el estudio de los sonidos o de la producción de los sonidos, ¿vale? Primero tenemos que producir el sonido para hacerlo que interviene, más bien, para producir un sonido intervienen diferentes órganos y estructuras del cuerpo, que fue lo que les expliqué. ¿Ok? Ahora, obviamente, a ver, haciendo un análisis de toda esta parte, quiero que tú me digas o que pienses cuáles son, por ejemplo, todas estas partes del cuerpo que se ven involucradas para producir el habla. ¿Ok? A lo mejor no lo busques en internet, lo primero que se te ocurra, o en esta parte de que cuando tú estás hablando, ¿qué crees o cuáles son los órganos o las partes del cuerpo que intervienen? El diafragma, La lengua. Boca, pulmones, tráquea. Muy bien. Ok, pulmones, laringe, cuerdas vocales, lengua, labios, dientes, paladar. Muy bien. Precisamente, entonces todas estas partes del cuerpo son estas herramientas que a nosotros nos ayudan para producir sonidos, ¿vale? Precisamente nosotros cuando somos pequeños tenemos en nivel preescolar, por ejemplo, hablando de nuestra primera lengua, ¿no? De nuestra lengua materna. Ok, si ustedes se dan cuenta, hay muchos pequeños que no logran producir el sonido de la R, ¿vale? El sonido de la R, y precisamente por eso estas cuestiones de las maestras y de las educadoras buscan estas herramientas o estos ejercicios para que se puedan producir, para que el alumno pueda producir el sonido de forma adecuada, ¿no? Ustedes un poquito recordando la parte del preescolar, ¿alguien recuerda cómo tu maestra del preescolar, cómo tu mamá o cómo alguna persona de tu casa te ayudó? A lo mejor si tenías esta parte de no poder producir el sonido de la R, ¿sí recuerdas más o menos cuál es una herramienta muy básica y muy sencilla que puedes, o estos ejercicios que puedes hacer para producirlo? El lápiz. El Poniendo un lápiz. lápiz Muy en bien. la parte de la Exactamente, lengua. ¿no? Era esta parte del lápiz que obviamente se colocaba debajo de la lengua y se tenía que estar expulsando el sonido constantemente para que se pudieran producir. Entonces, precisamente esta parte, a lo mejor nosotros, y esto también lo vamos a ver más adelante, que cuando nosotros producimos una palabra, un sonido, como lo expliqué, no solamente estamos produciendo
palabras, no solamente estamos pronunciando palabras, sino que prácticamente estamos produciendo sonidos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos algún trastorno, alguna situación física, alguna malformación, precisamente todo este tipo de cosas son a lo mejor un impedimento o a lo mejor algo que puede ser como un obstáculo para que se puedan producir los sonidos de forma adecuada. Entonces es lo que comento y por eso precisamente puse el ejemplo del lápiz, porque a lo mejor cuando no se logran producir estos sonidos es cuando realmente no podemos o encontramos dificultad para que podamos hablar. En esta parte el estómago yo creo que en sí o como tal no sería, sino más bien sería el diafragma, ¿no? Que es también algo que ustedes me comentan y que, como les digo, más adelante lo vamos a ver en alguna unidad, que es toda esta parte del sistema respiratorio, el sistema nervioso, como el sistema nervioso primero tiene que mandar la señal primero es la primera parte que manda la señal para que el sistema respiratorio ahora sí pueda realizar todo este procedimiento y se pueda producir una palabra. Pero bueno, entonces esta parte que ustedes me comentan están totalmente en lo cierto. Y bueno, vamos ahora sí a continuar con la siguiente parte. Si tienes por ahí y si estás si está a tu alcance ir tomando nota, lo puedes hacer. De no ser así, recuerda que te voy a poner esta presentación, perdón, en la plataforma, ¿vale? Ok, entonces ahora sí me regreso y en esta parte también, en esta diapositiva, tienes el alfabeto internacional fonético, ¿vale? Y esta parte esto lo vamos a manejar más o menos ya en la cuarta unidad. Por ahí tú lo puedes ver y a lo mejor en alguna parte que tú haces, a lo mejor has hecho uso de un diccionario, está la palabra en inglés, está la palabra, perdón, después te dice alguna parte del discurso, si es un noun, si es un subject, si es un article, y después de esa parte o que te indica cuál es qué parte del discurso es. Ahora sí, te muestra como una escritura medio rara, ¿no? Y precisamente son estos fonemas, pero es bien importante conocer cómo suena cada fonema, porque una vez que tú domines o que reconozcas qué símbolo representa cierto fonema, para ti va a ser más fácil producir esta palabra, ¿vale? Entonces, por eso precisamente cuando aprendemos inglés a lo mejor no nos enseñan mucho esta parte de la fonética y la fonología, que es una parte bien esencial, pero yo creo que la fonética, la fonología es algo que a ti te va a ayudar muchísimo a pronunciar de forma correcta, ¿vale? Ok, ahora vamos con la siguiente parte que dice Three Main Areas of Phonetics, ¿ok? Las tres principales áreas de la fonética, ¿ok? Tienes tres que son muy sencillas y son las siguientes, ¿ok? Articulatory phonetic, how we produce sounds, acoustic phonetic, how sounds travel as sound waves, and auditory phonetic, how we heard and perceive sounds, ¿ok? Esta parte importante que tenemos aquí son estas áreas fonéticas que nosotros llevamos a cabo, pero que realmente a veces no les prestamos atención, ¿no? Ok, ahora, la primera parte que tenemos es la fonética articulatoria, ¿ok? ¿Y de qué crees que nos habla la fonética articulatoria? ¿Cómo cada parte del cuerpo hace los sonidos Exactamente. o los produce? Muy bien. ¿Cómo cada parte del cuerpo, muy bien, trabajan en conjunto para producir los sonidos, ¿ok? Acoustic phonetic, cómo el sonido viaja a través de ondas acústicas. Y por último, de auditory phonetic, cómo es percibido estos sonidos a través de los sonidos, ¿vale? Entonces son estas tres principales áreas de la fonética que vamos a trabajar. Y continuamos con la siguiente parte, ¿vale? En la siguiente parte tenemos, vuelvo a hacer esta recapitulación de qué es la fonología. What is phonology? Phonology is a study of how sounds functions and are organized in a language. Example, pat, bat. Ahora, ¿qué es la fonología? La fonología es prácticamente el estudio de cómo los sonidos funcionan y son organizados dentro del lenguaje o dentro del idioma, ¿ok? Ejemplo, bat, pat, bat, ¿ok? What happens when change one sound? Si te das cuenta,
o aquí te voy a hacer precisamente la diferencia entre la fonética y la fonología. Pat, bat. Cuando tú escuchas estas dos palabras, pat, bat, tú te das cuenta o sí logras percibir esa diferencia del fonema. El fonema de la P por el fonema de la B. ¿Ok? Ahora, yo creo que cuando tú la escuchas, logras percibir esta diferencia. Pat, bat. ¿Ok? Y si a lo mejor te queda duda, ahí en el lugar en el que estés, produce estas dos palabras. Pat, bat. ¿Ok? Obviamente al producirlo tú te das cuenta que el fonema cambia. El fonema de la P por el fonema de la B. ¿Vale? Ahora, aquí solamente cuando estamos hablando de sonidos, estamos hablando de la fonética de los sonidos. ¿Ok? Pero ahora, cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, el fonema de la B por el fonema de la P por la B, aparte de que se está cambiando un fonema y de que la palabra se va a escuchar diferente, no solamente ese es el cambio que se sufre, sino que prácticamente al cambiar tú un fonema por otro, va a ser lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir? Pues obviamente el significado va a cambiar. Pat, ¿qué es pat? What is pat? ¿Una qué? Pat. Pat. Ajá, Tas. pat. Pat. Y aquí te lo escribo. Pat. What is pat? ¿Nobody? Y yo creo que Déjalo busco en el traductor. yo creo que también les voy a llevar les voy a mandar una lista de vocabulario, ¿eh? Pero está bien para que y lo tomes de forma positiva. Pat. Según yo es palmada. Ok, pat es una palmada. Y bat tiene dos significados. Bat. Pues bat de bate, ¿no? De Ajá, bat. de un bate de, por ejemplo, este palo que utilizamos para el béisbol. Y la otra sería vampiro. Batman. Ya viste, muchas palabras son compuestas por dos y a lo mejor ni siquiera somos conscientes, ¿no? Y también Ajá. ¿También el murciélago? Ajá, exactamente. Precisamente por eso les digo, y por eso mencioné la palabra, ¿no? Este personaje Batman. Batman. Bat, un vampiro. Y también bat de bate, ¿no? De béisbol. Exactamente. Perfecto. Bat tiene dos significados. El primero es un bate, esta herramienta que nosotros trabajamos en el béisbol, y el otro hace referencia a un animal, ¿no? Que es vampiro. Batman. Por eso les puse. Y por eso les hago este ejemplo, porque muchas veces hay muchas palabras del inglés, ni siquiera a veces necesitas tener un gran dominio del inglés. Yo siempre he pensado que mucha parte del inglés sí va por medio de a veces de la lógica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la palabra bat, bueno, yo ya sé que bat es murciélago y man es hombre, entonces el hombre murciélago. Muchas palabras del inglés están compuestas por dos, pero es prácticamente ir desmenuzando las palabras para que tú vayas comprendiendo esta palabra o puedas juntarlas por lo contrario y puedas darles un significado, una traducción. Pero muy bien. Igual es Ay, perdone. Sí, no, adelante. Igual también depende mucho la conjugación, ¿no? Las conjugaciones, más bien el contexto en donde las apliques, porque hay palabras hay palabras que en un contexto significan una cosa y cuando las aplicas en otra, pues obviamente es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor cuando tú no las sabes aplicar en un contexto correcto, entonces vas a entender otra cosa que prácticamente ni es. Pero sí, tienes tienes razón en esa parte que nos comentas, Carla, ¿vale? Muchísimas gracias por ayudarme con las traducciones, ¿vale? Entonces, ahora, nuevamente te vuelvo a repetir, cuando tú cambias un fonema por otro, entonces no solamente se está cambiando el sonido o la forma en la que se pronuncia o se escucha una palabra. Pat, bat, pat, palmada, bat, murciélago, ¿vale? No, si tú cambias, por ejemplo, la P de pat por la P de pat por la B de bat, ahí estás pat, bat, ahí el sonido cambia, ¿vale? Pero no solamente este ejemplo que te estoy hablando de pat y bat, quiero que lo relaciones con la fonética,
la forma en la que se escucha o la que produces un sonido, ¿vale? Y la fonología es prácticamente cómo esa palabra se emplea dentro del idioma. Ahora, estos dos mismos ejemplos de Pat y Bat, aparte de que le estás cambiando el sonido, le estás cambiando el significado, ¿vale? Entonces, es precisamente, o te pongo estos ejemplos para que tú logres diferenciar en qué estudia la fonética y qué estudia la fonología, ¿vale? No sé si quede claro. Fonética, sonidos; fonología hace referencia a significados y cómo las palabras fungen dentro del idioma. No sé si me da a entender, y si no, lo volvemos a trabajar. ¿Todo bien? Mande, por ahí se cortó. Quedó claro. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien, gracias. Ok, ahora entonces me voy a regresar nuevamente ya porque estamos ya casi en la recta final de tu clase. Me voy a regresar nuevamente a la parte de nuestra presentación y voy con la siguiente parte. Theory of Phonetics, la teoría de la fonética. La fonética se produce por medio de 3 pasos. The first, production; the second part, transmission; and the third part, perception. ¿Ok? La teoría de la fonética engloba 3 aspectos. La primera es cómo estos sonidos se producen, la segunda parte es cómo transmites esos sonidos, y la tercera parte es cómo se perciben estos sonidos, ¿vale? Productions, how is the sound produced, cómo los sonidos son producidos. Y precisamente ustedes me están comentando, por medio de los pulmones, de vocal folds, de throat, de lips, teeth y mouth, ¿ok? Estas partes que tienes aquí son las partes o los órganos que se ven involucrados para que tú produzcas el habla, ¿vale? La primera parte de la fonética, la producción, los sonidos, ¿vale? Y para que esos sonidos sean producidos, pues obviamente vas a echar mano y vas a hacer uso de órganos y de partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Ok, ahora la segunda parte es transmission, cómo estos sonidos son transmitidos. How does the sound travel? Cómo es prácticamente o engloba prácticamente la transmisión en cómo estos sonidos son o viajan para ser escuchados, ¿vale? The perceptions, how we hear the sounds, cómo es que escuchamos estos sonidos. Prácticamente todo este proceso se divide y se hace por medio de o vamos a emplearlo, por ejemplo, cuando dos personas tienen una conversación. Ahora, entonces yo te comenté que la primera parte es producción, transmisión y percepción, ¿vale? Y esto prácticamente engloba speaker, sound, listener, es decir, la persona o el hablante, la persona que habla o el hablante, lo que dices o lo que estás produciendo, los sonidos que estás produciendo, y por último, la persona que escucha o recibe este mensaje. Entonces te repito nuevamente: speaker, sound, listener, la persona que habla, el mensaje y la persona que recibe el mensaje, ¿vale? Prácticamente estos dos sujetos o estas dos personas es prácticamente a lo que se traduce a la producción, a la transmisión y a la percepción. La producción sería prácticamente el speaker, transmissions pues sería prácticamente sounds, y perception sería prácticamente listener, la persona que escucha, ¿vale? Ok, ahora me voy a saltar un poquito esta parte de quick activity. Bueno, vamos a abarcarlo un poquito. Listen and think, escucha y piensa. Say the word cat silently in your mind. ¿Ok? La primera, ahora vas a tener aquí un ejercicio muy muy breve, que es decir la palabra cat en tu mente. ¿Ok? Eso es lo primero. A ver, produce la palabra cat en tu mente. ¿Ok? Ahora, quiero que en el lugar en el que estés, ahora produzcas esta palabra, pero por medio de tu boca. Cat. ¿Qué es lo que cambia? Y está bien sencillo, está muy sencillo este ejemplo. ¿Qué es lo que produce o cuál es la diferencia que tú encuentras entre producir una palabra de forma mental a producirlo de forma oral? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que suena diferente a como lo piensas? Básicamente es eso, Ale. Muy bien. Los sonidos, en tu cabeza, de alguna forma logras, no sé, es como, a mí me sorprende muchísimo cómo la mente a veces funciona, pero es prácticamente, en tu mente por alguna parte logras o hace como esta parte de las conexiones neuronales
logras un poquito comprender o escuchar cómo suena esa palabra en tu cabeza. Pero sin embargo, cuando tú produces la palabra de forma oral, ahora sí, ya cobra sentido esa palabra y por lo tanto, como cobra sentido, ya ahora sí puedes escuchar los sonidos que produces al pensar en esa palabra. Mentalmente no es igual, vocalmente el cómo se siente, la separación entre la A y la T. Cat. Y prácticamente cuando tú pones esta palabra en tu mente, solamente la estás visualizando, a lo mejor estás tratando de pensar o tratando de recordar en tu mente cómo suena esa palabra, pero cuando tú ya la produces de forma oral, ahora sí estás echando mano de diferentes partes de tu cuerpo, de diferentes órganos, y pues una de las partes o de muchos de los ejercicios que vamos a hacer es colocar la mano en nuestra garganta, ¿vale? Cat, cat, y si te das cuenta se produce una vibración, ¿vale? Pero son cosas que vamos a estar trabajando durante esta clase. Y pues bueno, por cuestiones de que ahorita estuvimos platicando, esta hubiera sido tu primera tarea de la que te salvaste el día de hoy, pero la siguiente clase, ahora sí ya vamos a empezar con las tareas, ¿vale? ¿Les parece bien? Carlos, Y si perdón. les pasa el ¿Puede vocabulario, dejarnos el vocabulario que comenta? ¿qué les parece que yo les pongo y qué les parece que les pongo vocabulario y regresamos a los maestros anteriores de inglés? Por cada palabra 100 veces. ¿Qué les parece? Sí. Sí, no, Sí. no, ¿cómo creen? No, ni siquiera mis niños que No. se portan mal les pongo eso. No, Nos ustedes, ayudaría a practicar. ¿qué creen? Miren, la verdad es que yo, por ejemplo, ahorita que estoy también cursando mi maestría en neuroeducación, yo siempre he dicho que se tiene muy mala percepción de la memorización. La memorización es muy funcional y es muy buena, pero siempre y cuando hay que saberla en dónde aplicarla y con qué aplicarla. Creo que es muy bueno aplicarlo con información a corto plazo, información que a lo mejor necesitas en ese momento, pero que a lo mejor piensas que ya no la vas a utilizar a futuro. Creo que es muy buena la memorización, pero cuando es a largo futuro, creo que hay diferentes formas para aprender, ¿no? Creo que es más esta parte, ¿no? Pero si no, de verdad, sí funciona, porque funciona bien, te ayuda muchísimo con la escritura. Y por ejemplo, cuando vas a presentar por ejemplo, un concurso de Spelling Bee, que es el de letreo de las palabras, la repetición no sabes cómo te ayuda, ¿eh? Y los dictados, porque ahí logras mejorar alguna falta de ortografía y demás. Pero cuando tú quieres adquirir vocabulario, creo que hay otras formas, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso ya, porque ya son las 9:02 y ya tengo que darle paso al siguiente maestro. Creo que ya entró. Pero ya nada más para finalizar, entonces queda pendiente lo del libro de Oxford. Yo les doy la información el día lunes, y también les voy a mandar palabras, ¿vale? ¿Y qué creen? Yo creo que antes de que te mande palabras de cat, dog, de vocabulario a lo mejor de preescolar, que también es muy bueno, ¿eh? Yo creo que te voy a empezar a hacer una lista, pero de vocabulario que vemos dentro de nuestra clase, ¿vale? Entonces, para que también te sea más fácil comprender, porque no tiene caso que te meta vocabulario de animales si estamos viendo cosas de fonética, ¿va? Entonces, cualquier cosa, estoy para servirles, y me escriben por favor si tienen alguna duda, ¿vale? En su plataforma va a estar esta segunda clase, y también va a estar la presentación de esta clase, ¿vale? Antes de que me vaya, les voy a tomar una fotito para la asistencia, y nos estamos viendo la siguiente clase, ¿vale? Me dio muchísimo gusto verlos, ¿vale? Que estén bien. Claro que sí, les voy a mandar el link de la clase. Te metes a tu plataforma, te metes a Colegio Náhuac, pones portal de universidad, metes tu matrícula, tu contraseña, y te vas a ir al apartado de material. Tú le vas a dar ahí, y donde le vas a dar ahí vas a encontrar la clase publicada y el link. Tú le vas a dar al link y te va a mandar a esta clase, ¿vale? Entonces, la clase pasada no la grabé porque como fueron puras presentaciones, no se abarcó como tal un tema, pero el día de hoy sí, ¿vale? Por esa parte, Juli. ¿Te parece? Muy bien, entonces ya para que me vaya y ya no les quite más tiempo, ¿vale? Cualquier cosa ahí me escriben y nos estamos viendo, ¿vale? Bye, que estén bien. Bye, teacher. Bye.